días. Un gusto de verlos y saludarlos a cada uno de ustedes. Como verán, hoy día comenzamos una nueva serie de sermones basado en Apocalipsis, ¿cierto? Vimos historia de redención, ¿cierto? De Génesis y Apocalipsis. Nos quedamos, por dice 21 y 22, y quedó gustando Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar ahora con Apocalipsis, pero solamente del capítulo 1 al 3. ¿Alguna vez has leído Apocalipsis alguien acá? ¿Sí? ¿Quién lo ha leído? Muy bien. No voy a preguntar quién no lo ha leído, ¿ya? Es muy interesante el libro, pero antes es necesario hablar respecto de cuál es el foco de este libro, cuál es el tema principal de este libro. Vemos que leímos versículos 1 al 9, pero tengan siempre en mente el contexto inmediato, que es hasta el versículo 20, ¿ya? O sea, todo el capítulo. Si tienen tiempo para leer, de hecho, háganse el tiempo para leer en la casa y lean, por favor, el capítulo 1 completo. Y el próximo domingo vamos a leer ya del capítulo 2 en adelante. Apocalipsis. Esta palabra significa revelación. Y cuando hablamos de Apocalipsis o revelación, uno tiene varias ideas en la cabeza, pensando que puede ser algo que si fuera algo que está oculto, que algo que está como cubierto. Pero revelación es todo lo contrario. Es algo que estaba cubierto, pero que ha sido develado, ha sido revelado, mostrado, ¿ya? ¿Y cuál es el foco de esta revelación? Algunos podrían ser el foco principal en las cosas que van a suceder, en todo lo que viene. Y efectivamente el texto habla de muchas cosas que vienen, pero el foco no es en las cosas que vienen, no en las cosas que van a suceder así por separado. El foco sí o sí es Cristo el Señor, es la revelación de Jesucristo. El texto lo dice. O sea, el tema principal no son los acontecimientos solamente, sino quién es el autor de estos acontecimientos y quién está por sobre de la historia de redención. Por tanto, el foco no son las cosas que van a pasar, aunque están. El foco sí o sí es Jesucristo nuestro Señor, el Señor de la historia de redención. Pero dicho eso, también el texto dice que hay cosas que van a pasar. Porque podríamos decir, no, el texto habla solamente de Jesucristo. Sí, pero está relacionado con las cosas que van a pasar. De hecho, al final del texto de Apocalipsis dice, he aquí, vengo pronto. Estas cosas van a suceder pronto. Cristo viene pronto. O sea, las cosas que van a pasar están en función de Cristo. ¿Qué va a pasar? Que Cristo viene. Y aquí, cuando nos encontramos con este libro, nos debiéramos preguntar primeramente, ¿cuándo fue escrito este texto? ¿Quién era la primera audiencia de este texto? ¿Quién iba a recibir este libro en el momento en que estaban sucediendo? Obviamente que nosotros somos beneficiarios también, somos la audiencia posterior. Nosotros también escuchamos este texto, también es de bendición. No podemos decir, era para esa iglesia, era para esas iglesias. También es para nosotros hoy. Pero es muy importante también reconocer quiénes eran los primeros que iban a recibir este libro, este texto. Y esta gente que estaba acá, estaba pasando por un contexto muy específico. Algunos podrían decir que era el tiempo en la persecución a los cristianos por Nerón, el emperador Nerón, que fue muy cruel con los cristianos. Él formó incendios para defender su imagen y culpó a los cristianos para decir, ellos son los autores de estas atrocidades. Y se levantó una persecución cruel frente a los cristianos. Podríamos decir que fue ahí, pero probablemente fue una segunda ola de persecución con el emperador Domiciano, que también fue cruel y despiadado. Y uno podría decir, ¿cuál será entonces? Yo me inclino a decir, fue la de Domiciano. Y de hecho es aún más complejo, porque podríamos decir, los cristianos ya habían pasado por varias olas de persecución. ¿Han escuchado el término tren de olas? Cuando hablan de maremoto, ¿cierto? ¿Un tren de olas? Así es. El cristianismo pasa por un tren de olas de persecución.
Y Juan lo vivió así, la iglesia lo vivió así, y su compañero Pedro, ¿se recuerdan Pedro? Andaban predicando juntos ellos dos, ¿cierto? Y juntos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y fueron enfrentados a la cárcel y a la persecución, ¿cierto? Pedro, que murió antes que Juan, porque Juan fue el último de los apóstoles, le decía a la iglesia, amados, 1 Pedro 4:12, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, ese tren de olas de persecución no es extraña a la iglesia. No es algo raro para la iglesia. No es algo no deseado incluso para la iglesia. No, es algo que es natural a la iglesia. Ha sobrevenido persecución y dice, no se extrañen, no se asombren, no digan esto no puede ser, sino que gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, porque hubo uno que sufrió, que fue Cristo. O sea, si hay persecución, si hay sufrimiento posterior a la iglesia, es simplemente ser imitadores de Jesucristo. Simplemente eso. Y gócense porque son participantes con los mismos padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Entonces vemos que primero hay persecución. Y Juan, el que recibe esta revelación, le escribe desde la persecución a una iglesia que está en persecución. Juan estaba en Patmos. Estaba ahí exiliado, expatriado, con todo lo que eso implica. Ser abandonado a la suerte, ser enviado a otra parte, expulsado contra su voluntad por causa de la palabra. A una edad avanzada. Uno se queja a los 40, a los 50, pero Juan tenía 90 y tantos. Y había sido expulsado a una tierra pedregosa, a una isla. Estaba realmente aislado, ¿cierto? Y estaba ahí sufriendo persecución. Y ese hombre estaba preocupado por las iglesias y recibe un mensaje de parte de Dios. ¿Saben para qué? Para animar a la iglesia. Quizá uno podría decir, pero podría ser alguien más joven que anima a la iglesia. Sí, la verdad sería bueno, ¿ya? Y de hecho, los que estamos acá, creo que miro aquí, no hay nadie de 90 años todavía, ¿cierto? Cada uno de nosotros es más joven que eso. Y podría animar al resto. Pero aquí había un hombre que el Señor eligió para animar a la iglesia. Y tenía 90 años. Tiene responsabilidad tú entonces. No puedo dar excusa la edad. La edad no es excusa para no animar a otros, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, que tengo, ya se me pasó el tren ya. Tengo 28 años. Tengo 30, 40, 50, ¿qué va a hacer de mi vida? Y podemos decir eso. En segundo lugar, tampoco es el sufrimiento que está viviendo una excusa para no animar a otros. Porque Juan podría haber dicho, no, que otro anime, yo estoy sufriendo. No, no es una excusa. Tu sufrimiento, tu situación no es excusa para dejar de animar a otros. Porque si fuera así, ¿cómo sería? Ninguno se animaría a otro. ¿Quién no ha estado sufriendo? ¿Quién no sufre alguna dificultad en este lugar? Probablemente diríamos, no sé, física, emocional, familiar, laboral, enfermedad, aflicción. ¿Quién no está sufriendo? Pero el Señor nos dice, anímense unos a otros. Exhórtense unos a otros a la fidelidad. Pero aquí vemos que Juan, versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan no niega su tribulación, sino que dice, estoy en tribulación, y soy copartícipe con ustedes en la tribulación, en el reinado de Cristo y en la paciencia de Jesucristo,
Dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Fue ahí porque fue perseguido por predicar fielmente la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Paréntesis. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Qué día celebraban los primeros creyentes el día del Señor? Era el domingo. El día del Señor, el día en que la iglesia se juntaba y se reunía para adorar al Señor, proclamando su muerte, resurrección, juntos como una iglesia. Y él oyó una voz potente, una gran voz como de trompeta que decía lo siguiente. Y esa voz que le habló Juan, esa voz es la que respaldaba su mensaje a las iglesias. Y esa voz que habla Juan también te habla a ti y también le habla a nuestra iglesia. El mensaje que fue predicado para Éfeso, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, también es para la iglesia de Concón. ¿Se dan cuenta? También es para esta congregación. También es para tu corazón. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y las nombra a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas iglesias necesitan oír mi voz. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque estaban siendo atormentadas por diferentes presiones del mundo. ¿Por qué? Porque estaban siendo tentadas a abandonar su fe. ¿Por qué? Porque estaban siendo tentadas a vivir bajo sus propios patrones, criterios y paradigmas. ¿Por qué? Porque estaban siendo tentadas a vivir tibiamente. ¿Por qué? Porque estaban siendo tentadas a vivir en la indiferencia, en la falta de amor, falta de fidelidad a su palabra. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos incluso a perdonar a los falsos maestros. Por eso, había muchas tribulaciones, muchas tentaciones, muchas condiciones complejas de cada una de estas iglesias. Pero el Señor dice, yo soy el Señor de estas iglesias. Y les mando mi mensaje. Pregunta, ¿quién es el autor de esta revelación? Uno empieza a seguir. ¿Juan? No fue Juan. Juan recibió revelación ¿de quién? De un ángel. El ángel fue enviado por Jesucristo. Jesucristo fue enviado por el Padre. ¿Y cuál es la revelación? Dice la revelación de Jesucristo en dos sentidos. Es de Jesucristo porque Él la envía a Juan y es de Jesucristo porque Él es el objeto de la revelación. O sea, se trata de Él. Habla acerca de Él mismo. ¿Se dan cuenta que estas iglesias estaban en persecución? Estaban en sufrimiento, siendo tentadas, aproblemadas, siendo presionadas por el contexto, presionadas por sus propios corazones. Y fíjense acá cómo presenta Juan esta revelación. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Que la bendición plena del Señor, que el shalom de Dios, que la bendición completa, perfecta, esté en ustedes. Y se preguntará uno, ¿y cómo está esa revelación, esa bendición perfecta si estoy en sufrimiento? ¿Es posible estar en tribulación y estar bajo la perfecta bendición del Señor? Sí. ¿Por qué? Porque depende del que es, y que era, y que ha de venir. Depende del yo soy el que soy. Si estás bajo el cuidado del yo soy el que soy, bajo la comunión perfecta del soy el que soy, a pesar de las circunstancias,
Estás en plena gracia y plena bendición del Señor. Es posible vivir sin milagrito. Es como si estuviera lloviendo en todo lugar y tú estás con el paraguas del Señor. Y está lloviendo, pero estás cubierto por el Señor. Se puede. Porque Él está ahí en medio de su pueblo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Espíritu Santo. Y de Jesucristo. O sea, la Trinidad está involucrada en que tú puedas disfrutar plenamente de su bendición. Pero fíjense cómo muestra Jesucristo ahora. Jesucristo, el testigo fiel. Uno ve esa palabra y dice, testigo fiel. Oh, ok. Testigo, de ahí se deriva la palabra martus. O sea, viene del griego martus. Que uno dice, ¿similar a qué? Suena a mártir. Efectivamente, un testigo fiel, saben que está dispuesto a dar testimonio en un juicio, hasta las últimas consecuencias, incluido el martirio. Y eso entendieron también los discípulos, Pedro y Juan, esta parejita, ¿se acuerdan? Dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No puedo hablar de testificar, de dar testimonio de esto que hemos visto y oído. Y vemos que Juan sí era un testigo fiel. Quizás no perfecto, pero fiel. Pero hay uno que es el perfecto y verdadero testigo fiel. Y Él es Jesucristo. Porque Él sabía la condición en que estabas. Él sabía la condición en que estábamos. Y Él dice, yo testifico delante del Padre. Y yo me pongo a disposición en la cruz para sufrir. Y con este testigo fiel anima a nosotros y a su iglesia a ser también esos testigos fieles, teniendo en consideración que alguien fue testigo fiel delante del Padre. Estaban en persecución, estaban en sufrimiento. Probablemente muchos de los miembros de la iglesia habían muerto, perseguidos, siendo mártires de la fe. Lo vemos, lo escuchamos, pero a veces no somos capaces de integrarlo. ¿Qué pasaría si de acá de nuestra congregación hay mártires? Son llevados presos. Esa iglesia debe ser impactada por el Señor. De hecho, uno dice, oye, las cosas que pasaban antes, ¿les cuento algo? Eso no pasa antes solamente. Hoy sigue pasando. En nuestro contexto, quizás un poco distinto, de persecución mucho más ideológica. Pero sigue pasando hoy en nuestra sociedad, y sigue pasando en nuestro continente, y sigue pasando en otros continentes de manera cruel y cruda. Les doy 2 datos. Búsquenlo. Ministerios que se dedican a movilizar ayuda y contar la realidad de la iglesia perseguida y llamar a la iglesia a involucrarse con esto. La voz de los mártires. Búsquelo. Anótelo y búsquelo. La voz de los mártires. Y otro ministerio, Puertas Abiertas. Hay muchos más, pero 2 de ellos. Ustedes van a poder asomarse a la realidad de la iglesia perseguida hoy. Van a escuchar esas historias, que son historias de pasadas, actuales, de hermanos suyos. Y van a decir, gente encarcelada, sufriendo, padres que son sacados de sus familias, son llevados a la cárcel, los hijos abandonados. Y dice, mi sufrimiento es nada comparado con este sufrimiento de mis hermanos hoy. Da perspectiva de realidad. No para minimizar tu dolor, ni mi dolor. Da perspectiva de realidad también. Dice, pero fíjense cómo se presenta el Señor. Si hay muertos en su iglesia, si hay gente sufriendo en su iglesia, le escribe, le manda este mensaje, el primogénito de los muertos. ¿Se dan cuenta?
el que murió y resucitó, y que tiene la muerte bajo control. Él está detrás de este mensaje, el primogénito de los muertos. Si hay muertos, hay resurrección, porque hay uno que resucitó y tiene vida y vida abundante. Apliquemos nuestro contexto. Si hay enfermedad, ok, hay alguien que venció la enfermedad y va a vencer de manera definitiva también. Se presenta a Jesucristo como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos. Y fíjense esto, estaban siendo atormentados por un emperador que parecía todopoderoso, que bajo su poder nadie podía resistirse. Y podría decir: Señor, perdiste el control de esto. Este es más poderoso que todos. Pero fíjense cómo se presenta el Señor. Dice, les manda este mensaje el soberano, que está por sobre los emperadores de este mundo. Está por sobre los reinados de este mundo. El soberano de los reyes de la tierra. Nada pasa sin el consentimiento del Señor, sin la voluntad perfecta del Señor. No se le escapó de control. Él sigue gobernando a pesar de las circunstancias. 3 aspectos del Señor que animan la vida de la iglesia y animan también tu vida. El Señor está gobernando sobre todo. Nada se le escapa de su control. Él es el Señor de la vida. Por tanto, toda muerte, toda enfermedad no se ha escapado de su control tampoco. Dios va a restaurar de manera definitiva, y esa es nuestra esperanza. Y es el testigo fiel. Y dice: qué bueno, qué buen estímulo. Pero el Señor sigue estimulando. ¿Sí? No solamente gobierno, no solamente vencí, sino que dice: al que nos amó. Él te sigue amando, te sigue cuidando. ¿Qué significa amor? Significa pelear, luchar, cuidar, proveer, estar con, pasar tiempo con, buscar tu bienestar, buscar que ames a Dios por sobre todas las cosas. Al que nos amó. ¿Se dan cuenta? Ya van 4 estímulos: a la perseverancia y a la confianza en el Señor. Él nos amó. No solamente es Dios soberano, sino que Él cuida de nosotros. Y tal como decía Pedro, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado especial de vosotros. No es soberano que está solamente lejano, no gobierna lejanamente, gobierna con cuidado, con delicadeza. Él sabe precisamente lo que estás pasando y viviendo. Él cuida de vosotros. Y nos recuerda una vez más: nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Nos limpió, nos perdonó con su propia sangre. Él nos mandó a perdonarnos más. No dijo borrón y cuenta nueva. Él se involucró, dijo: yo pago por ustedes. Yo pago por ustedes. Y aquí recuerdo un pasaje de Romanos 5, que lo conversamos el otro día en una reunión que teníamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Alguno estará diciendo en esta persecución: ¿podré salir victorioso? ¿Podré dar el ancho? A veces nos preguntamos: si fuéramos perseguidos cruelmente, ¿podríamos ser fieles al Señor? El Señor te dice: sí, porque Él comenzó la buena obra en ti y la va a perfeccionar. Y siendo enemigos de Él,
siendo pecadores de Él, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y uno dice, qué bien, me amó. Qué bueno. El testigo fiel, el primogénito, el soberano, me amó, me lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero fíjense acá, ahora da un estímulo aún superior. Nos dio una nueva identidad. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Me escuchan? Reyes y sacerdotes para Dios. Mientras tú vives bajo su voluntad y predicas su palabra, estás gobernando con Dios. Y estás llamando a la reconciliación como sacerdotes de Dios. Pero aquí es hermoso. No es algún llamado particular personal. No es un llamado individual. Es individual, pero también un llamado corporativo. Un llamado colectivo. Dice, nos hizo. No dice te hizo. Nos hizo reyes y sacerdotes. Un pueblo de reyes y sacerdotes. También lo decía Pedro. Linaje escogido por Dios. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos preguntamos entonces, el Dios de Juan, el Dios de estas iglesias, ¿es el mismo Dios tuyo? ¿Me dicen que sí? Amén. El mensaje de salvación y el mensaje de ánimo para tu corazón es el mismo hoy también. No es exactamente la misma circunstancia, estoy claro. Pero ese ánimo que daba a esa iglesia, a esas iglesias, es el mismo ánimo que nos puede dar a la iglesia hoy y a tu corazón. ¿Qué nos debiera animar? Que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que no cambia, el que Él es fiel, el que está en control de tu vida, en control cuidadoso de tu vida. ¿Qué nos puede animar? Que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Eso nos debe animar. Eso nos puede animar. Y cuando Juan está escribiendo esto, le escribe esto a las iglesias, él estalla en adoración. ¿Escuchan? Él estalla en adoración. Y dice a él, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y exhorta a la iglesia y anima a la iglesia, cualquiera sea tu circunstancia, recuerda quién es Dios, qué ha hecho por ti, qué sigue haciendo por ti, y recuerda lo siguiente, aprende a glorificar a Dios en toda circunstancia. Aquí está bajo el paraguas, está lloviendo, granizo. Ahí, glorifica a Dios. Ahí arrodíllate. Y ahí, Señor, dilo, a ti siempre sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aprende a perseverar. Ahí. Bajo el paraguas del Señor. Aprende a perseverar en toda circunstancia. Y se recuerda a Juan y recuerda a la iglesia con lo siguiente: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. No se impacienten por la persecución que están viviendo bajo este emperador cruel.
que parece todopoderoso, pero no es todopoderoso. Hay uno que está por sobre él. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Juan. Y el Señor aparece en escena. Dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el eterno. Yo soy el Señor de la historia, de los tiempos. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor no ha cambiado. Y hoy estamos aquí como iglesia, como congregación. Tú estás acá, delante del alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y Él te dice, descansa, anímate, levántate, confía, persevera, gózate. Y usted sabe lo que dice a su corazón. Continúa. A la iglesia le dice, continúa. Porque viene la victoria. Y la victoria está en Él. Pero es posible disfrutar su victoria hoy, a pesar de las circunstancias. Y no se extrañen del fuego de prueba que pueda haber. Porque el Señor nos llama a servirlo con gozo. Los invito a orar y a mantener esta perspectiva delante del Señor. Y mientras cantemos y mientras recibamos los elementos de la Santa Cena, podamos detenernos delante del Señor y decir, Señor, tú eres el primogénito de los muertos. Tú eres el testigo fiel. Tú eres el Señor de la historia. Tú me amaste, tú nos salvaste, nos limpiaste y ahora somos un reino de reyes y sacerdotes. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el Señor, el pastor, el que ama, el que gobierna, el que cuida a la iglesia. Y que cuida especialmente de cada uno de nosotros, que tenemos la identidad de ser reyes y sacerdotes delante de ti. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo en que podamos reconocer tu majestad, tu santidad, tu señorío, tu grandeza, tu cuidado, Señor. Y que juntos podamos cantar y disfrutar contigo de esta cena. En el nombre de Jesús. Amén.